muy estrictos con el tema de las extradiciones. Ahora sí van a seguir con el Estado de Derecho. ¡Qué hipócritas! ¡Qué hipócritas! Acaban en los pasados meses de expulsar del país a 92 delincuentes sin respetarles el derecho al debido proceso, a la extradición, ¿no? Y ahora dicen, pero con estos sí vamos a ser particularmente estrictos en el tema de la extradición. ¿Con qué? La a Leo me parece muy importante, porque básicamente la queja de Leo es, ¿cuál debe ser el estándar de prueba que debe aceptar el gobierno mexicano para aceptar una injerencia directa de Estados Unidos y que no se juzgue a los criminales dentro de nuestro territorio, sino en Manhattan, ¿no? Y Leo se queja de lo que sucedió con Genaro García Luna, pero hay quien se va a quejar de lo que suceda con Rocha Moya. Y se vuelve una cuestión entonces completamente partidista, en donde pues te quejas de los que están en tu equipo y celebras a los que no están en tu equipo. Yo digo de los de Morena. La única solución a eso, Leo, y creo que hay que ser muy honestos aquí, la única solución a eso pues es aceptar lo que los países soberanos, estoy pensando Europa, países desarrollados, aceptan, que es no vamos a tolerar que se aplique la ley de otros países en nuestro territorio. Es interesante. Y esto es fundamental, porque si nos ponemos la camiseta de un lado o del otro, irremediablemente vamos a llegar a un momento en el cual Estados Unidos se le va a dar la capacidad de, bajo los supuestos, de porque por mucho tiempo la injerencia política de Estados Unidos siempre ha quedado cubierta y enmarcada en acciones que ellos mismos llaman acciones contra la corrupción. Pero nosotros tenemos evidencia amplísima de que esas son las excusas que utiliza Estados Unidos para intervenir políticamente en otros países. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. El analista político y pseudo periodista Leo Zuckerman anda muy contento, anda muy eufórico, expresando que el documento de la acusación presentada por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, le parece muy sólida y también critica a la autoridad mexicana señalando que aquí lo están encubriendo. Así es que hay que tomar muy en serio lo que dice Estados Unidos. En fin, afirma que es hora de tomar en serio todo el tipo de acciones que los Estados Unidos toman para decidir el futuro y el proyecto de cada país. Vamos a ver, amigos y amigas, porque aquí una analista muy importante y reconocida, Viridiana Ríos, le da un estate quieto, porque basta de traidores a la patria. Ya tenemos suficiente con Alejandro Moreno, con Lili Telles, personajes que simple y sencillamente están en contra del régimen de la Cuarta Transformación. Vamos a ver, amigos y amigas, el calladón de hocico que le dan a Leo Zuckerman. Lo vemos y lo comentamos. Porque sí, dentro del sexenio del presidente López Obrador, la negación del tamaño del problema, que en una mañanera llevó a una capitana de la Marina, Armada Marina, a argumentar y decir, presentar evidencia de que en México no había laboratorios de fentanilo. De ese tamaño era la negación del gobierno pasado. Hoy nos enteramos que el país está lleno de laboratorios de fentanilo, ¿no? Lo cual quiere decir, bueno, nos mintieron o se autoengañaron ellos, o ¿qué es lo que pasó el sexenio pasado que llegamos a este delirio de que aquí no pasaba nada? ¿Querías decir algo? No, sí, nada más. A ver, es muy importante lo que señalaba Denise. Esta es una política de Estado. Empezó con Joe Biden porque en el 19 es cuando se dispara la crisis del fentanilo y siguió con Donald Trump. Joe Biden lo hizo de una manera más diplomática, más política, salvo los de Mayo Zambada, que demostró a lo que son capaces, y Trump lo hizo como es Trump, sí, así con gritos, con amenazas, con intimidaciones. Sí hay antecedentes. Un antecedente muy importante es la elección en Sinaloa en el 2024 para gobernador, donde Mario Zamora, el candidato opositor a Rubén Rocha Moya, denunció la participación del cártel de Sinaloa en las elecciones. Y tenía la Pero no fue para gobernador, era la de Congreso. Senador. 24. Entonces él denuncia. 21. No, 21. Perdón, 21. Sí, perdón, este fue 21 cuando sí. El 21, tiene toda la razón. En el 21 él denuncia, tiene audios, tiene testimonios. No hubo un abogado que quisiera entrarle a este caso y se acabó. No es, y yo creo que sí es muy importante señalar, porque yo creo que si pensamos que este es un tema de corrupción, nos estamos desviando, no es un tema de corrupción. Y nada más para el registro. En 1954, el golpe de Estado en Guatemala contra Jacobo Arbenz no fue por corrupción. Fue porque había afectado intereses económicos de empresas estadounidenses. ¿Pero fue fue por la reforma agraria. Exacto, y le crearon una operación de inteligencia, David Atlee, que estaba generando una crisis. Esa operación está perfectamente narrada por el autor intelectual David Atlee Phillips, que era el jefe de la CIA para América Latina. Y en el caso de Manuel Antonio Noriega en 1989, tampoco fue por corrupción. Él era un activo de la CIA que entró en rebeldía y se vinculó al narcotráfico. Entonces, yo creo que la corrupción, como lo mencionaba el embajador,
corre por un camino, el tema de la política vinculada con el narcotráfico corre por otro, que por supuesto hay vasos comunicantes, pero no estamos hablando en este momento de un tema de corrupción. Bueno, de criminalidad. Y finalmente con esto termino, René, perdón por extenderme, que es cierto, esto es un legado criminal que deja una política de Manuel López Obrador, pero la presidenta Sheinbaum tiene 1 año y medio y tampoco hizo nada. Claramente ninguna de las intervenciones, ni el golpe de Guatemala ni la invasión de Panamá, fue realmente detonada por las acusaciones de corrupción que existían. Fue detonada por los intereses empresariales de Estados Unidos. Pero es muy importante recordar eso, porque por mucho tiempo la injerencia política de Estados Unidos siempre ha quedado cubierta y enmarcada en acciones que ellos mismos llaman acciones contra la corrupción. Pero nosotros tenemos evidencia amplísima de que esas son las excusas que utiliza Estados Unidos para intervenir políticamente en otros países. Y aquí me gustaría citar, y con eso termino muy brevemente, a la fiscal adjunta de Obama, porque hace apenas unos años, bueno, ya un poco más, una década, ella dijo lo siguiente, y lo quiero citar, dice: la lucha en Estados Unidos contra la corrupción extranjera no es un servicio que prestamos a la comunidad internacional, sino una acción coercitiva necesaria para proteger nuestros propios intereses y la capacidad de las empresas estadounidenses para competir a nivel mundial. Sustentadas, pero la verdad, René, la verdad, ¿qué mexicano que lea la narrativa que trae las 35 páginas de la acusación no va a reconocer algo que todo mexicano ha visto que ocurre, y en Sinaloa más que en ningún otro lugar, que es la impotencia del Estado mexicano al enfrentar a los criminales? Tiene que ver con la penetración de los criminales sobre las instituciones que deberían representarnos a nosotros. Y aquí no es el primer gobernador, porque teníamos a Fausto Vallejo, priista. Aquí hay acusaciones que no solamente van con Moya, sino que se van al periodo anterior, donde era un gobernador priista. ¿Desde hace cuánto se puede en Sinaloa hacer una trayectoria de las funciones policíacas, estatales, fiscales y demás que no estuvieran vinculadas o tuvieran un vínculo con el cártel de Sinaloa? Me parece que eso es lo que lo vuelve terrible. Nosotros no somos capaces, ni tenemos las instituciones que han sido capaces de poner esto a flote. Les dimos en charola de plata la posibilidad de esa injerencia política sobre la vida interna del Es una país. decisión política, no jurídica, la que se tomó en México. Sí, claro. La de no hacer nada, en Estados Unidos. yo creo que de entrada no tenemos ni instituciones. Claro que hay un asunto político de no hacer nada. Pues esa es parte de la desde hace debilidad. muchísimo tiempo, porque no es nada más estos últimos años. ¿Cuándo hemos tenido las instituciones? Coahuila, cuando nos enteramos de la corrupción, por juicios en Estados Unidos. Acusaron a individuos, acusaron a 2 gobernadores ex gobernadores de Tamaulipas, acusaron, después de haberse acusado en México, a un exgobernador de Quintana Roo. Es decir, sí ha habido casos, pero no había habido casos de funcionarios en activo. Y también no había habido casos en un contexto como el que se vivió durante el gobierno de López Obrador, y se continuó en este gobierno, porque hasta recientemente decían no hay nada en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, y lo apoyaban. La acusación, Leopoldo, te oí que decías claro. Bueno, pues la acusación habrá que ver si está sustentada o no. Es verosímil lo que se dice ahí, es por supuesto verosímil. Pero yo creo que lo que yo destacaría es que, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con García Luna y en otros casos donde son acusaciones que se mantienen secretas, esta deliberadamente se hizo pública. De hecho, la anticipó el embajador de Estados Unidos. Por eso yo creo que esto es un golpe jurídico y político el que lanza la administración Trump. Lo que sabemos es que están involucrados en esta estrategia el Departamento de Estado, el del Tesoro, el de Seguridad Interna. En fin, es una estrategia que no depende solo de la voluntad de una agencia, como suele suceder en Estados Unidos, sino que esto es una política, digamos, de Estado, cuando menos de gobierno, y es del gobierno del presidente Trump. Ya se anticipaba mucho que iba a haber acciones unilaterales en México, se temía y se discutía sobre cómo pondría eso en vilo la relación bilateral. Ya la vimos, la acción unilateral, no vino en el ámbito militar, sí en el ámbito jurídico y político. Perdón. De la acusación yo sí quisiera decir que, leyendo el documento, a mí me pareció sólido el documento. En contra de lo que dijo el fiscal hoy, Ulises Lara, pues si uno lo lee como bien dice Leopoldo, sí es verosímil. En varios de los capítulos, la nómina, ¿no? O sea, la cantidad de sobornos que recibían mensualmente los líderes, los fiscales y los policías, el tema del apoyo, de los pitazos, de cómo utilizaban incluso a la policía para secuestrar, como apoyo al crimen organizado. En fin, yo creo que es una acusación sólida para un gran jurado. También hay que decirlo esto, porque las pruebas no tienen que ser, la carga de la prueba no tiene que ser tan dura para presentárselo a un gran jurado. Y yo creo que muchas de la evidencia viene de testigos protegidos.
y se utilizan mucho en Estados Unidos. Y aquí quiero decir que el que hierro mata, a hierro muere, porque se la pasaron diciendo que las pruebas de Genaro García Luna eran sólidas y todas venían de testigos protegidos. Bueno, ahora le van a recetar les van a aplicar la misma receta con testigos protegidos, si es que algún día, por cierto, se hace ese juicio en Estados Unidos. Porque, también de acuerdo a Ulises Lara, ahora se pusieron muy estrictos con el tema de las extradiciones. Ahora sí van a seguir con el Estado de Derecho. ¡Qué hipócritas! ¡Qué hipócritas! Acaban en los pasados meses de expulsar del país a 92 delincuentes sin respetarles el derecho al debido proceso, a la extradición, ¿no? Y ahora dicen, pero con estos sí vamos a ser particularmente estrictos en el tema de la extradición. ¿Con qué cara Hay un expulsas a 92 delincuentes sin respetarles el derecho a la extradición? Pero a estos sí les dices, con los nuestros sí vamos a ser estrictos en eso. No, lo que menciona Leo me parece muy importante. Porque básicamente la queja de Leo es, ¿cuál debe ser el estándar de prueba que debe aceptar el gobierno mexicano para aceptar una injerencia directa de Estados Unidos y que no se juzgue a los criminales dentro de nuestro territorio, sino en Manhattan, ¿no? Y Leo se queja de lo que sucedió con Genaro García Luna, pero hay quien se va a quejar de lo que suceda con Rocha Moya. Y se vuelve una cuestión entonces completamente partidista, en donde pues te quejas de los que están en tu equipo y celebras a los que no están en tu equipo. Yo digo de los de Morena. La única solución a eso, Leo, y creo que hay que ser muy honestos aquí, la única solución a eso pues es aceptar lo que los países soberanos, estoy pensando Europa, países desarrollados, aceptan, que es no vamos a tolerar que se aplique la ley de otros países en nuestro territorio. Es interesante. Y esto es fundamental, porque si nos ponemos la camiseta de un lado o del otro, irremediablemente vamos a llegar a un momento en el cual Estados Unidos se le va a dar la capacidad de, bajo los supuestos de cualquier prueba, con un gran jurado que en realidad son ciudadanos estadounidenses, no es un gran jurado, suena que fuera un gran jurado, son ciudadanos estadounidenses Pero así es la ley en Estados Unidos. viendo series de narcos. Y que con esas personas se juzgue al rato a quién, a nuestra presidenta, a nuestro secretario de Gobernación, ¿a cuántos gobernadores? Bueno, tú dime dónde ponemos el límite. Es bien delicado. Tú dime dónde ponemos el límite. A ver, yo quisiera decir nada más una cosa. A mí me parece interesante porque no vamos a llegar ahí. Ahí lo tienen, amigos. Ahí está la manera en que frontalmente Viridiana Ríos se va contra Leo Zuckerman. Le da, de verdad, Leo Zuckerman le está dando demasiada credibilidad a unos papelitos que son las pruebas para ellos muy, pero muy fehacientes. Y esto de las autoridades estadounidenses, pues deja mucho que desear, calificándolo como un caso similar al de Genaro García Luna, cuyas pruebas pues eran muy claras, muy importantes. Y esto es lo que ha expresado Leo Zuckerman ante el caso de Rubén Rocha Moya, pero hay que resaltar, y así finalizo, es que Leo Zuckerman es un miembro del régimen anti-4T. Así que amigos y amigas, la mejor opinión es cada uno de ustedes. Mándenmela, yo aquí les leo. No es pleonasmo, pero también Leo Zuckerman está fuera de control. Amigos y amigas, gracias por su poderoso like, compartan la nota y los invito a se suscriban a su canal Legión Política. Les recuerdo que es totalmente gratuito. Soy tu amigo Francis. Nos vemos pronto. Adiós.